Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a criticaros fuertemente. Os vamos a poner a caldo. No exactamente. Vamos a hacer una crítica constructiva de algunos dibujos que nos habéis dejado para corregir. Concretamente, bueno, me los habéis dejado a mí con el hashtag JacoCorrige, que os lo dije en vídeos anteriores, que podíais poner vuestros dibujos para hacer correcciones. Y haremos vídeos específicos de correcciones, pintando sobre los propios dibujos, pero quiero probar un formato de vídeo que a ver si os mola, y que es básicamente hacer una crítica sin hacer una practicidad, sin representarlo prácticamente lo que estamos diciendo, sino simplemente así una crítica rápida, para que podáis saber un poquillo en lo que estáis fallando en algunos de vuestros dibujos. Así que tenemos el hashtag JacoCorrige en pantalla. Aquí tenemos ya 59 publicaciones que nos habéis pasado y vamos a elegir 3 o 4 y vamos a hacer 3, pero voy a añadir esta primera porque vamos a hacer una corrección muy rápida y creo que es muy fácil dar algunas correcciones así rápidas por aquí. Así que bueno, el primer dibujo, vamos al lío, es... Bueno, está Arganza con nosotros, por cierto. Sí, por si no me habéis visto. El primer dibujo es de dibujos_an y es este Spider-Man que está... o sea, es una pose y demás de la peli de Spider-Verse, de algún cartel que hay por ahí, porque recuerdo exactamente esta pose. Sí. Pero está trabajado un poco a su rollo y me parece, bueno, que como práctica pues no está mal. No está mal. En general, pues de proporciones y tal está bien, pero yo así de primeras lo veo como un poco sucio y creo que tiene mucho que ver con estas líneas de fondo, sobre todo, esas líneas así tan reguleras, irregulares. Quizá alguna de esta por aquí, aunque es más limpia, tal. Ese juego de línea lo veo un poco chunguillo. Me parece interesante quizá este tramado de por aquí, que está bastante bien llevado dentro de lo que cabe y puede formar parte del estilo de esta artista o este artista. Y está bien, no me da esa sensación de sucio, pero estas líneas así, tiradas así reguleras, a mí yo creo no que me sí, molan. eso lo hacen muchos autores y cuando eres un crack muy crack te puede quedar bien, en algún momento. Pero hay que saber hacerlo muy bien, yo no me arriesgaría, yo haría un trabajo un poquito más pulcro. Sí, yo en este caso en concreto, además, al ser el fondo y estando tan a la vista esta línea así, en un espacio tan plano, canta mucho y queda raro, o sea, sin estas líneas ya directamente quedaría algo mejor. Habría que ver que quedase limpito el cambio de un plano a otro de color, de un color a otro y tal, y esto aquí es innecesario, estas líneas, porque llama mucho la atención y queda raro. Aquí se disimulan mucho más y puede quedar bastante mejor, incluso creo que quedaría bastante bien simplemente quitando esas líneas de fondo. Sí. Me gusta bastante cómo están trabajadas estas cosas, porque ha utilizado un poco esas tramas del formato Spider-Man Into the Spider-Verse. Y dentro de lo que cabe, pues bueno, no queda mal, que encaja bastante con el estilo, o sea, creo que funciona en general más o menos todo, a pesar de que se lo ha llevado un poco a su estilo y ha empezado a usar tramita y tal, creo que está bien. Hay una cosa aquí que me llama mucho la atención, que es esta mancha que la veo como sucia, sí, y por alguna razón me llama la atención demasiado, pero en general yo veo alguna cosita que no me cuadra, y es que estoy viendo, por ejemplo, aquí en el pantalón, que ha hecho una trama clara para matizar una cosa. Eso está bien si lo haces como tónica general, como tu estilo, pero es que en todo el dibujo no hay nada parecido y me queda como que queda un poco suelto, ¿no? Como que lo has metido ahí porque alguien te ha dicho que lo tenías que hacer o algo así. ¿Una trama clara, como dices? Sí, esa trama blanca, es como trama, pero claro, no hay... Es que es como ha pintado en blanco. Ha pintado encima, bueno, encima, sí. No, entonces... Es como que ha dado sombra sobre una luz. Sí, es un poco raro, es un poco extraño. Y la trama creo que queda demasiado fría. Eso ocurre cuando haces trama digital. Si no eliges bien el pincel y lo haces con un pincel normal pero fino, te queda el trazo como muy monótono y un poco sin gracia. Entonces elegir bien un pincel que tenga un poquito más de ritmo, de flow, y que haga unas tramas un poco más orgánicas, porque esto queda como demasiado palote, así un poco... Sí. Y aunque tengas buen trazo, te quita un poco de vida, ¿sabes? Al trazo. Sí, pero es cuestión de elegir un pincel que haga que tenga ese acabado. O sea, en general se ve limpia la trama, pero quizás le falta eso. Le falta un poquito de trazo. Lo digo porque a mí me pasa, yo soy bastante torpe con la trama y a veces me ocurre que no me queda como me debería quedar. Eso si lo estás haciendo en digital, que a lo mejor es un tradicional, y lo que necesitas es pues utilizar una pluma que tenga un poco más de elasticidad para que te quede el trazo menos regular. Sí, algunas obras las veo un poco el pincel así como muy emborronado, quizá probaría eso, con algún pincel diferente tal vez.
a probar diferentes texturas y sobre todo eso, las líneas que... el rollo así dibujado cutrín puede quedar muy bien en algunos casos, pero en este caso creo que no me encaja con el tipo de dibujo y tal, y lo veo un poco raro. Con una línea bien limpita este dibujo podría quedar muy muy chulo. Sí, yo creo que sí. Y yo iba a decir algo y ya se me ha olvidado, como siempre. Ah, bueno, sí, lo que iba a decir es que a lo mejor está trabajado directamente en el móvil, porque hay gente que dibuja en el móvil, o, no, Sí, o con el ratón, también. o pintado con el ratón. Entonces, eso, si es con tableta, intentad tirar estas líneas un poco más, Sí. más firmes. Eso, si os inscribís a Paper Monsters Pro, a lo mejor os puede tocar Una tableta muy chula. Sí, sí. Vale, el segundo dibujo es de César_VRD. Y este es un dibujo que hizo para el segundo reto de REM, reto de los 3 maestros. Para el mío. El de retrato de Arganza. Y está muy chulo. A mí me moló mucho este. Sí, este nos gustó bastante. Así como crítica rápida, a mí, bueno, como parte buena me gusta mucho en general. Creo que el estilo está chulo también, en cómo está trabajado en general creo que funciona bastante bien. Es un estilo como que simula un poco el rollo del lápiz, así, o sea, me da un poco una sensación tradicional porque es como, o sea, no sé, no sabría cómo definirlo, pero tiene como una esencia así, como una texturita chula. Quizás que tiene alguna trama también por encima o algo, pero yo creo que simplemente de trazo ya está intentado trabajar un poco con texturita, así un medio rollo, estos efectos de ahí, ese rollito, me mola. Eso, a nivel técnico me funciona, la luz está muy bien trabajada. Quizá centraría un poco la atención en la zona del rostro, porque a lo mejor por aquí hay como mucha luz, tal vez. Sí, la luz del cuello quita un poco de importancia a la parte del rostro, que es más me llama un poco la atención importante por aquí. Entonces quizá atenuar un poco esta zona para centrar todo el foco por aquí. Me gusta bastante este ojo aquí, que por color llama mucho la atención y atrae la mirada bastante. Por supuesto con esta luz de fondo que también nos centra la atención ahí, está muy guay. Quizá las cadenas... se quedan un poco planas. Se quedan un poco planas. Claro. Está resuelto con un pincel de cadena, que creo yo, vamos, porque es muy uniforme, la cadena no gira, no tal. Pero incluso siendo así planas, quizás se podría trabajar un poco, meterle un pequeño degradado de alguna forma, añadirle esa texturita que yo tiene creo el que resto le falta, del dibujo. ¿sabes? Que cuando tú tienes un objeto, a ver, que estemos dibujando un fondo que no tenga la misma importancia que el personaje, no quiere decir que nos tengamos que olvidar o dejarlo a medias. Por lo menos, por donde pasa la luz, ilumina un poco las cadenas. O sea, claro, sí, justo ese pequeño relieve a lo mejor le da un poco más de vida, no quita importancia, pero está ahí, se nota, se agradece, ¿no? Así queda un poquito plano. Y yo creo que eso sí canta un poco... Sí, contrasta un poco, pero también eso, por el cómo está trabajado, porque es como muy silueta plana y ya está. Y el resto tiene como mucha texturita y así, entonces queda como muy... Sí, contrasta un poco el acabado. Contrasta un poco. Es interesante también esos primeros planos, así como desenfocados, que encuadran un poco la figura. Quedan bien, aquí sí que le ha metido más detalle por estar en primer plano, supongo. Sí. Y está bien. No soy muy fan tampoco de meter esto aquí de repente, pero bueno, tiene un sentido, ayuda a enmarcar un poco más ese retrato y bueno, está bien. De hecho, yo creo que está trabajado con pinceles suaves, no está desenfocado por software, que creo que es un error. O sea, creo que una cosa que está tan en primer plano hay que darle su buen trabajo de volumen y después desenfocarlo todo un poquito. Porque yo no me había fijado en eso. O sea, sinceramente me ha pasado desapercibido y me parecía como una zona como que no me centraba la vista, pero tampoco me transmite lo que tenía que transmitir. Sí. Y no lo sé. yo hay otra cosa que no me cuadra mucho, que creo que podría estar mejorable, y es las manchas verdes que tiene, estas líneas, que no sé si son pintadas o no, yo supongo que sí, que es como pinturas de guerra o alguna pintura tribal o alguna cosa, y creo que están muy planas. O sea, tiene el volumen, pero al estar hecho con el mismo color, al no haber trabajado con los colores complementarios, se separan un poco de la figura. En tono están bien, en entonación, en color y en intensidad cuadran, pero le falta un poco el que se integren con la figura, el que se note que esté pintado encima, porque da un poco la impresión de que está pintado encima del dibujo. Claro. Entonces, sí, entiendo. No queda integrado. Sí, ahí, que por el color, por las variaciones de color, no, sí. Es como que sí, contrasta y parece un poco más pegatina por encima. Sí, quizá jugar con los complementarios o incluso trabajar un poco la luz, igual para integrarlo con algún silueteado de esta luz que hay por detrás, quizá en algunos casos. Sí,
Sí, es verdad que canta un poco. No queda mal, pero sí queda un poco pegote. Quizá al ser una pintura que va por encima de la piel, pues incluso no queda raro que dé esa sensación sobre ilustración. Pero sí, quizás se podría integrar para que pareciese más real pintado. Más real todavía, sí. Parece como que tiene que emite una luz un poco propia y eso creo que lo separa un poco de... A lo mejor es la intención que tenía César. Sí. Pero quizá... yo creo que claro, lo que veo es que en algunas partes ha hecho el esfuerzo de integrarlo y queda bien, y no en todas queda igual. Entonces hay algunas zonas donde corresponde una luz y hay un poco más de sombra. En fin, eso a mí me rechina un poco, aunque la imagen es súper atractiva. De hecho, cuando la elegimos fue porque nos gustó mucho. Sí, estaba entre los finalistas o los que se quedaban a las puertas de ser finalista. Que por cierto, te voy a contar una cosa en primicia. Sí. Ahora que no nos oye nadie. Voy a hacer una clase, una masterclass en el Pro, que lo tengo ya planeado. La estoy preparando, de cómo poner cosas sobre la piel. Ah, es verdad. Heridas, barro, pinturas de guerra y esas cosas. Va a estar muy chulo. Pero solo para los del Pro, si no os apuntáis al Pro, pues... Que es bueno, ya lo contamos directamente aquí. Venga, cuéntalo. Que vamos a sacar el Pro, que es del 19 al 23 de septiembre, el nivel supremo de Paper Monsters, que va a ser una suscripción mensual por 10 euros al mes para los que entren en esta primera jornada, en esta primera apertura de plazas, y que vais a tener acceso por 10 euros al mes a todos los cursos de Paper Monsters, cursos de iluminación, cursos de color, cursos de todo. Vais a tener acceso a la comunidad de Paper Monsters Pro, donde esperamos que haya cientos y cientos de personas, artistas que están aprendiendo a dibujar y algunos que ya sean pros. Y además va a haber contenido mensual. Todos los meses va a haber masterclasses de artistas top de la industria que vamos a traer expresamente para la gente que esté dentro del Pro, para que nos den masterclasses de cómo trabajan, de cómo han llegado a donde están, de en qué proyectos están ahora trabajando, de cuáles han sido las claves que les ha llevado en su vida a estar ahí y a ser unos masters. Y habrá correcciones de dibujos, críticas como estas, habrá pues, de todo, sorteos de tabletas, gráficas, retos semanales, un montón de cosas, muchas cosas. Y nada, bueno, ya siguiendo con esto, a mí la imagen me gusta, en general funciona muy bien, el estilo, cómo está trabajado el rostro me parece que está muy, muy, muy guay. Sí, la composición además está súper y... Sí, mola mucho. Next. El siguiente es de Alexarz_Arg. Y bueno, tenemos este retrato en blanco y negro que tiene cositas interesantes y cositas que no tanto. Se pueden apañar un poco. A rasgos generales, de lejos funcionan bastante bien los valores. Si no lo abres, se ven bastante bien los valores, aunque se ven algunas desproporciones quizá, un poquito, está un poco como distorsionados en algunos aspectos. Y sobre todo acercando se ven algunos detalles aquí que quedan como, a mí me rechina porque está como un poco sucio, ¿no? Creo que podría quedar mucho más limpito, quizá teniendo un poco más de paciencia, como dices tú, siempre ir a poquito. Y sí, técnicamente, sí, sobre todo esto es que me canta mucho. Quedan como sucias algunas zonas que... Yo veo que tiene como cuando quieres como dejar algo inacabado... Y se nota que lo quieres dejar inacabado, es muy diferente a cuando no lo quieres acabar o no sabes acabar. O no sabes dejarlo inacabado. O no sabes dejarlo inacabado. Entonces, por ejemplo, la oreja la veo como que está demasiado de voy a pasar de dibujarlo y a lo mejor le hacía falta un poquito más de cariño, un poquito más. E incluso las texturas del pelo está como descuidado más que inacabado. Sí, yo creo que es... ese momento en la vida artística en el que dices, no, voy a intentar conseguir ese inacabado tan chulo que hacen algunos artistas y tal, y es que es muy difícil conseguir eso y que quede guay. Yo creo que la intención que hay es un poco esa, porque luego hay zonas que están muy bien acabadas, como por ejemplo esta zona de cuerno, que a mí me parece que está muy bien trabajada esta luz, que tiene una texturita muy limpita todo, funciona muy bien. Quizá, o sea, bueno, a nivel de luz me imagino que tiene alguna referencia y más o menos pues tiene bastante sentido y tal, pero por ejemplo esta sombra de aquí la veo un poco extraña. Quizá tendría que ir un pelín más modulada adaptándose a la forma, porque parece que es como que va muy en recto, no se adapta a las formas quizá de la cara. Luego hay que tener en cuenta mucho la composición. La imagen es súper interesante y me parece que es una muy buena idea proyectar la luz del cuerno sobre la sombra del cuerno sobre la cara, pero hay que saber qué tapar y qué no. Yo creo que si hubiera pensado un poquito más por dónde va la luz, hubiera dejado un poco más a la vista el ojo, si se hubiera visto alguna luz sobre la nariz, que la sombra estuviera
colocada de una forma un poco más estratégica, hubiera hecho una imagen mucho más interesante. Sí. Mucho más interesante. Sí, quizás como que se ensucia mucho, ¿no? Toda esta Sí. zona queda como que sí, que no. Este ojo se ve que está dibujado ahí de fondo y quizás no hace falta incluso dibujarlo. Claro. Meter una lucecita ahí en un punto concreto y ya te Sí, intuye... quizás solo un pequeño brillo y que el resto una quede... tontería. Pero yo creo que el ángulo de la luz no está bien elegido. Yo creo que si se hubiera un poco más la nariz, un poco más el ojo... y a lo mejor se hubiera incluso oscurecido más, porque donde hay sombra a lo mejor no hace falta tanta información. Y creo que con un pequeño cambio estratégico en la sombra hubiera resaltado mucho más la imagen. Es una imagen potente, la verdad que está chula. O sea, a mí me ha gustado la imagen, esta la he elegido yo. Y lo que pasa es que veo que tiene potencial no aprovechado, es lo que le veo a la imagen, ¿no? Entonces, un poquito más de amor en algunas zonas. Y un poquito pensado más estratégicamente, ¿qué quieres que tape la sombra de ese cuerno? Que es el eje central de la imagen, ¿no? De la ilustración, pues creo que ganaría muchísimo. Muchísimo. Sí, me parece interesante que está bien integrado con el fondo negro, que muchas veces es difícil, ¿no? Pasar ese de negro puro a que aparezca una imagen es complicado, está bastante bien hecho. Y hay una cosa que me rechina, por ejemplo, a nivel de luz, y es que todo esto está como muy oscuro, y sin embargo aquí en la barbilla tiene como unas luces así de rebote quizá, cuando, por ejemplo, la sombra de este cuerno es puramente negro y aquí se pierde y se mezcla con la sombra proyectada y tal. Aquí quizás esto está muy claro y no sé muy bien el por qué. Tal vez en el retrato de referencia había una luz de rebote muy clara y este cuerno está integrado después, pues como se ha podido integrar un poco en los conocimientos que tenía en ese momento y con lo que ha podido fijarse y demás. Entonces quizás lo veo un poco extraño y un poco de incoherencia tal vez ahí, quizá incluso también, como decíamos en el anterior, aquí a lo mejor no es necesario que haya tanta luz aquí, sino que quieres centrar más en esta zona, quizá esto desdibujarlo un poco más, oscurecer esta zona, y lo que sí tal vez podría ser interesante es centrarse en este ojo y darle un poco más de detalle y limpiarlo un pelín más, tal vez, darle un poco más de... así para centrarse en esa mirada que yo creo que es lo que podría capturar más la atención dentro de este retrato, de esta imagen. Está bien, la intención está chula, hay muchas cosas positivas, pero sí, quizá eso, técnicamente hay algunas zonas tal, la luz se podría trabajar estratégicamente un poco para que tuviese un pelín más de fuerza y demás, pero mola, está bien. Ok, y vamos con la última, que es Fiafairis. ¿Seguimos grabando? Sí. Fiafairis, que vamos a ir con una ilustración un poco más estilo cartoon, que está interesante también. Yo, así de primeras, bueno, diría que me gusta bastante cómo está trabajado, tiene coherencia a nivel de luz en general, se ve que probablemente se ha hecho el curso de color. Me gusta mucho cómo está trabajada esta zona aquí a nivel de color y luz y sombra y demás. Me parece que queda muy limpita, muy bonita y parece que está resuelto así rápidamente, da esa sensación de sencillez, con aquí unas zonas seleccionadas y tal, un poco de desenfoque y tal. Me gusta bastante, queda como muy limpito. Me parece interesante esos reflejos del pelo también, pero así a grandes rasgos me resulta un poco extraño, al igual que en el primero, que esté trabajado con línea y luego con un tipo de sombreado tan detallado, tan de volumen, ¿verdad? De volumen, sí. Quizá lo veo un poco extraño, quizá probaría a omitir la línea y a ver cómo podría trabajarlo sin línea, porque puede ser interesante. Tal vez si no estás acostumbrado a trabajar sin línea, en cuanto le quitas la línea a este dibujo, pues no te termina de funcionar y por eso dices, bueno, no me la juego, ¿no? Pero... Sí, o yo habría, si en caso de que quieres dejar la línea, que en algunas zonas a mí me cuadra, por ejemplo en las manos y en los papeles, a lo mejor ahí sí hace falta un pequeño refuerzo. Sí. Pero por lo menos modularla. Hay zonas donde hay mucha luz, por ejemplo en la zona iluminada de los papeles, la zona que vemos a la izquierda, que viene la luz de ahí no hace falta en absoluto una línea tan gruesa. Yo hubiera hecho una línea a lo mejor más tenue o la hubiera eliminado. A lo mejor en las zonas de sombra, para reforzar la sombra, para reforzar el volumen, sí queda bien, pero hay zonas en el brazo, por ejemplo, estoy viendo ahora la tela. Sí, por aquí, ahí por ejemplo... como que no me hace falta esa línea, no la veo necesaria y a lo mejor es lo que chirría, porque en otras zonas, por ejemplo aquí, para reforzar ese giro que tiene el pelo, no queda mal y lo veo bien en intensidad. En algunas zonas del pelo, por ejemplo aquí, si no quieres meter un sombreado mucho más completo, puede quedar bien,
pero en otras zonas, como por ejemplo aquí, me sobra totalmente. Aquí, con una luz tan fuerte tampoco es necesario. Entonces yo por lo menos haría una capa de línea y la modularía suavemente en las zonas donde no haga falta tanta intensidad de sombra. La utilizaría solo para reforzar alguna sombra, algún volumen, pero nada más. Sí, y sería una línea limpita, porque aquí hay algunos casos en los que está un poco sucia la línea, quizá intentando buscar ese rollo boceto, que es una cosa que hacía yo también en su día, y buscas hacer ese boceto, pero luego estás trabajando de una forma muy detallada con el color y un sombreado muy trabajado, entonces hay un contraste que sí. Y bueno, así cosas muy interesantes. Me gusta mucho esta luz de rebote. Sí. Ese moradito que rebota, le da muchísimo volumen y probablemente es por el curso de color también, o por que lo he aprendido en otro lado, pero vamos, en el curso de color se ve eso. Y me funciona muy bien. Esta línea que decías, yo en el curso de color también explico que con una sombra de oclusión, que es una sombra muy finita, que prácticamente es una línea, pero que no es una línea negra, sino es una línea del color necesario que nos indica que hay un solapamiento, un giro de un objeto sobre otro, y ahí funcionaría muy bien y podrías omitir esa línea con una sombra un pelín más oscura que el color de base y prácticamente lo que tienes, pero en vez de negro con un tono oscuro. Y luego bien, hay cosillas que también me rechinan un poco, quizá en la cara, estos mofletes así me parecen un poco vastos tal vez. Quizá con el trabajo que tiene en otras zonas, a lo mejor en la cara le faltan volúmenes también, no lo sé, esas formas, definir esas formas, porque están muy definidas las formas de las telas, del pelo y demás, y la cara es como muy plana, con un par de degradados y ya pues le plantas ahí los ojos y demás. Quizá un par de puntos de luz, a lo mejor más fuertes que... Quizá trabajar alguna sombrita, pues a lo mejor en las cuencas de los ojos, alguna cosica, o yo qué sé. Habría que probarlo en función a la luz que tengamos. Al estar en sombra, sí que es verdad que tampoco necesita mucho más detalle, pero esta zona también está en sombra y tiene más luz, quizá de esta iluminación, de esta segunda fuente de luz, o no sé si diga segunda fuente. Claro, cuando tienes fuentes de luz así son complicadas de tratar. Es que te puedes volver muy loco. Hay que estudiarlo un poco, entonces... Sí, tienes que dejártelo claro. Sí, tienes que tener muy claro lo que quieres hacer y... Sí, pero bueno, está chulo. Cosas así rápidas, tal vez esta textura de puntitos, quizás demasiado uniforme, tal vez, no lo sé, probaría tal vez a... Yo creo que le hubiera... Esas son cosas con las que hay que tener un poquito de cuidado, y yo lo que hubiera hecho ahí es hacer una primera textura un poco más transparente y desenfocarla quizá un poquito, y luego hacer otra segunda con puntos un poco más definidos para que no se vea demasiado uniforme, porque quizás sí queda un poco excesivamente uniforme, o haberle dado un desenfoque de movimiento, porque lo veo un poco estático comparado con el movimiento que tiene la... Son pequeñas cosas, pero que a lo mejor ayudan un poco a que el dibujo sea un poco más vivo. Sí. Y bueno, así como detalle muy rápido, también de anatomía este brazo quizás un poco extraño, ¿vale? Sí, es como que hace tiene una como forma... dos codos. Sí, hace ahí pin. Habría que ver cómo trabajar, cómo llega del codo a esta mano, esta dirección, intentar trabajarla, ver cómo hacer esa perspectiva. Eso te haces una foto y lo adaptas tu dibujo un poco a esa perspectiva y ya está, es ponerse, ¿vale? Y poco más, está guay, está chulo, tiene cosas buenísimas, eso, como digo, sobre todo eso, la zona esta de aquí del pelo, cómo están trabajadas esos rebotes y tal, me gusta mucho. Funciona muy bien, además el color en general funciona. A mí esto de meter luego colorines ya sabemos que no nos gusta demasiado, pero bueno, en este caso pues tiene sentido porque es esa magia y juega con el color y tal, entonces bueno. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Ostras, os ha salido un vídeo interesante. Está interesante, sí, yo creo que estas cosas hay que repetirlas. Sí, esto es muy loco, me gusta. Vale, pues nada, como siempre, es que miro por si está grabando, ¿no? Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo y queréis que hagamos más vídeos así, que son muy interesantes, dejádnoslo en los comentarios. Seguramente lo hagamos sobre todo, o prácticamente exclusivamente con la gente que esté dentro del Pro, que como hemos dicho, va a ser la nueva membresía, suscripción de Paper Monsters, que ahí sí que queremos hacer de todo y dar feedback a los alumnos y demás. Así que probablemente nos centremos ahí porque no nos va a dar la vida para mucho más. Así que si os mola y queréis que hagamos estas cosas, dejádnoslo en los comentarios. Si queréis meteros en el Pro, el día 19 abrimos plazas hasta el día 23. Muy atentos porque va a ser mega top. No os lo penséis mucho, de verdad. O sea, más vale entrar el primer mes y probarlo y no arrepentirse al mes siguiente de que ya has perdido la oferta de 10 euros que dejarlo y no, ya entraré porque tal. Sí, porque además no hay compromiso de permanencia ninguno. Así que nada, muy atentos,
al día 19. Y lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, dejadnos comentarios, darle un buen like para arriba, compartirlo con toda la gente que creáis que le gustaría ver este tipo de contenido y que está aprendiendo a dibujar y esas cosas. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Chao.